Vamos a continuar entonces, hermanos, con el libro de Colosenses. Por favor, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2. Mire que vamos a continuar con este estudio donde claramente Pablo nos da una gran enseñanza con respecto a aquella obra, a la iglesia que se levantó, que se formó, hermano, y que el poder estar en un lugar donde estaba lleno de muchas influencias negativas podía echar a perder esa obra. Entonces, hermano, lo que nos da a nosotros la fidelidad, la certeza de la palabra es el evangelio verdadero que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 2, versículo 16. Y mire lo que dice. Si usted lo tiene, le voy a pedir que lo podamos leer todos juntos, por favor, o lo puede leer en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el versículo 23, amén. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Versículo 17, ¿lo tiene, hermano? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese que vamos a estudiar estos versículos y le pedí que los pudiéramos leer primero para que podamos entender acerca de lo que Pablo nos está dando a conocer. Si usted se da cuenta, en esta porción bíblica nos está hablando acerca de ser muy legalistas a la hora de buscar del Señor. Y es muy importante porque cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de añadirle algo al evangelio o quitarle algo al evangelio. Y usted escuchará esas palabras legalismo. Y a veces no nos damos cuenta que dentro de nosotros puede haber cierta porción de legalismo que quizás ni nosotros mismos conocemos. Entonces, Pablo lo que está haciendo a través de estos versículos es dando advertencias. Porque esta iglesia estaba llena de doctrinas y filosofías, cosas que le decían a esta iglesia que necesitaban añadir o practicar para que pudieran hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora nos encontramos con dos corrientes, con corrientes demasiado liberales, usted sabe eso, y con corrientes demasiado legalistas. Entonces, la pregunta para nosotros los creyentes es, ¿cuál postura debemos de tomar? ¿Dónde radica realmente el hacer la voluntad de Dios y no ser ni extremadamente liberales ni ser extremadamente legalistas? Pablo nos está diciendo a nosotros que probablemente cuando hay una mala enseñanza nos va a llevar a una mala práctica. Si hay una enseñanza que no está basada en la Escritura, en el estudio de la Escritura, nos va a hacer a nosotros o vivir o practicar un mal evangelio o no un evangelio. Entonces, lo que Pablo hace a través de estos versículos, hermanos, es darnos a nosotros exhortaciones para que podamos estar libres de ese legalista que puede estar dentro de nosotros. A veces dentro de la iglesia consideramos que somos mejores que otros. ¿Cuántos han pensado eso? Yo soy mejor cristiano que el otro. ¿Sí o no? Aunque no lo expresemos, muchas veces lo pensamos.
Desde el momento que miramos, mira lo que hizo fulano. ¿Sabe qué estamos diciendo? Soy mejor que esa persona. Y esa es una señal que hay un legalista en nosotros. Cuando miramos los defectos de otros y no los nuestros. Cuando empezamos a ver las cosas que otros practican, pero no veo los errores que yo estoy cometiendo. Entonces, hermano, Pablo lo que nos quiere enseñar en esta noche con estos versículos es que nosotros podamos distinguir entre el legalismo y cómo podemos librarnos de ello. Yo no sé qué percepción usted tiene de la iglesia. Para algunos somos muy liberales y para otros somos demasiado legalistas o demasiado conservadores. El problema aquí es que el evangelio y la iglesia tiene que estar basada en lo que dice la escritura y el entendimiento que Dios nos da, no lo que yo crea o lo que a mí me guste, porque ahí empiezan los problemas en no hacer la voluntad del Señor. Entonces Pablo lo que quiere es que primero nos podamos enfocar en Cristo y no en sus sombras. Vamos a entender qué es lo que dice la escritura a través de el significado que dice la escritura con respecto a las sombras. Miren lo que dice el versículo 16. Por tanto, todos juntos, si lo pueden poner ahí, léalo conmigo y vamos a ir despacio. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando empezamos a practicar el legalismo y en la iglesia cristiana, porque cuando en Europa o en otros continentes, en Asia o en el Medio Oriente, que hay un gran porcentaje de musulmanes, nos ven a nosotros como cristianos. Ellos no ven solo los evangélicos, ellos ven cristianos, ya sean católicos, testigos de Jehová, evangélicos. Ellos ven a los cristianos y es en de todas las religiones hacen una. No importa la que sea. No importa si aquí nosotros estamos como mandando al infierno a los católicos y ellos diciendo que estamos errados, ¿verdad? Que somos sus primos, porque ese es el concepto que dan los católicos. El problema aquí, hermanos, está en que Pablo nos advierte a nosotros en que no podamos juzgar a la gente por comida o bebida. ¿Cuál es el trasfondo de esta enseñanza de Pablo? Porque recuerden lo que les había estado mencionando las semanas anteriores, que esta iglesia tenía una influencia judía, o sea, la gracia de Cristo no había sido suficiente. Ellos querían estar con la gracia, pero seguir practicando algunas cosas de la ley que ya no eran necesarias, porque para eso había venido Cristo. Entonces, lo que dice Pablo es, no juzgues en comida o bebida. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos tenían que comer cosas o no comer cosas. Usted sabe que para ellos no les era permitido comer cerdo. ¿A cuánto les gustan las costillitas de cerdo? Ay, hermano, ¿a quién no, verdad? Pero la misma escritura nos dice, ¿verdad? Que si hace pecar a un hermano, que no lo hagamos. No porque sea malo, sino por no hacer caer a la otra persona. Entonces, pero como yo sé que usted es de buenos pensamientos y yo soy de malos pensamientos, dígame a eso, hermano. Entonces, si yo lo miro usted echándose 2 cervecitas, dice, ahí dice la palabra que no juzgue, no, porque ahí está hablando de otro sentido. Porque nosotros, hermano, agarramos la palabra a nuestra conveniencia. Me gustan los tragos. Yo era borrachín de joven y me gusta y sigo siendo cristiano y me echo 2 cervezas calladito, nadie me ve. Hermano, hipócrita. Ese no es un cristiano. Tenemos que distinguir lo que dice la palabra. Ahora, le voy a decir otra cosa. Cuando dice no juzguéis, está hablando de que habrán cosas, como estamos en una diversidad y todos creemos en Cristo, vamos a hablar de los evangelios, que hay algo básico, creemos en Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, vendrá por segunda vez para traer para encontrar a su iglesia. Amén, hermanos. Pero muchos podemos creer eso, pero tenemos diferencias en otras cosas. ¿Me entiende? Hay una doctrina básica que nosotros no podemos negar. Pero cuando empezamos a ver, hermano, que
Ahora nuestra salvación va a depender de lo que comamos, de lo que o no comamos o no bebamos, o de las celebraciones, porque para algunos hermanos es pecado celebrar el Día de la Madre, porque lo primero que le dicen, ¿y dónde dice la Biblia que se celebra el Día de la Madre? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Por qué celebras eso? ¿Verdad que sí? Hay cosas, hermano, que tienen un sentir de honra para las celebraciones, si lo vemos desde ese punto. Pero Pablo está diciendo en esa palabra, hermano, que no juzguemos por esas cosas. O sea, cuando dice no juzgar, es decir, este va al infierno, este no es cristiano, este hace eso. Eso es lo que dice, ese es el significado de lo que dice cuando hablamos acerca de juzgar. Ahora, esa es la sombra. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en esas cosas que en Cristo. Y la verdad, amados hermanos, que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor. Él lo decía de esta manera. ¿Por qué? Porque si usted quizás no sabe, pero en estos tiempos principalmente se ha levantado un movimiento mesiánico donde quiere celebrar todas las fiestas judías. Y usted sabe que los judíos tenían fiestas semanales, fiestas mensuales y fiestas anuales. Y ellos quieren de que si usted no la celebra, pues usted no está agradando al Señor porque no lo está obedeciendo. No hay problema con eso. El problema es de que hacen ver que de acuerdo a eso de hacer o no hacer, entonces, hermanos, empieza a depender lo que somos en Cristo. Amén. Por eso esa era la advertencia que Pablo nos estaba dando. Porque si nosotros, hermanos, no nos basamos en la Escritura, si no nos basamos en Jesucristo y empezamos a añadirle, entonces quiere decir de que hay problemas. Jesucristo es suficiente. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Amén. Por eso no podemos añadir o quitar cosas del Evangelio, porque es una amenaza, hermano, es diluir el Evangelio. Cuando se quita o se agrega, es una amenaza a la iglesia. Mire, como yo no vengo de un contexto de una iglesia conservadora, pero la pregunta que siempre tenemos que hacer es, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Dónde está la base bíblica? ¿Dónde está, por ejemplo, que te juzguen por la vestimenta? No quiero decirle que pueda venir y usted venir como usted quiera, pero la Biblia habla acerca del decoro. ¿Quién le dijo que así tiene que vestirse? De una forma, y si no te vistes así, ya realmente no eres cristiana o cristiano. Entonces, ¿dónde radica todo eso? Se le añaden cosas al Evangelio y de acuerdo a eso empieza uno a juzgar. Amén. Imagínese, póngase a pensar algo. Si una persona le da cáncer y le hacen quimioterapia, usted sabe que esas personas pierden el cabello, ¿verdad? Imagínese si esa persona cambia de pelo porque le ponen un pelo natural. Son unas pelucas que hacen con pelo natural. Imagínese si esa persona un día la vieron con un pelo un poquito largo y luego con un pelo corto. Porque hay lugares, hermano, que hay personas, porque las mujeres son las que más sufren con eso. Las mujeres son las que más sufren. Nadie juzga a los hombres, hermano. Los hombres salen, hermano, como que fueran los predicadores. Y las mujeres todas como que fueran las que limpian la casa, las trabajadoras. Así a veces se ven en las iglesias, hermano. Los hombres andan con saco y corbata y la mujer greña, así toda despeinada, con calcetines y tenis. De verdad, yo se lo digo porque yo puedo ver y digo, ¿cómo estará la autoestima de estas personas? Esa es la realidad, hermanos. Eso es lo que vemos. Se mira una infelicidad. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos que mostrar la luz de Cristo. Debe de haber gozo y alegría en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Pablo lo que quiere es advertir y también quiere corregir. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 2:17? Dice, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas cosas, Pablo está diciendo, si lo hacen, algún grado de bueno tienen, pero no se enfoquen en eso. ¿Entiende, hermano?
Porque cuando dice no juzguen, nosotros venimos a convertirnos en jueces y determinamos la condición espiritual de las personas. Y no somos tales que podemos hacer eso. Entonces Pablo lo que está haciendo es haciendo una corrección. Él le dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, oiga, eso simplemente es en el camino que te lo vas a encontrar. Pero realmente la base está en Cristo, que es suficiente. Por eso muchas veces no nos detengamos por las formas que miramos en la gente o las cosas que le imponen, porque hay gente que dice, ¿y usted por qué anda así? Yo le voy a contar una experiencia que nos pasó con mi esposa. Estábamos en la tienda y llegué justo en ese momento, llegó la persona que se iban a llevar las cajas que se mandaban para Honduras. Y mi esposa, como usted, amada hermana, que cuando trabaja con su pantalón, con su jean. Y había otra persona dentro de la iglesia, dentro de la tienda, que es una persona cristiana. Y ella le interesó para saber cuánto se iba a pagar para enviar esas cajas. ¿Sabe lo triste era de que esa persona juzgaba a mi esposa por cómo la miraba? Pero hermano, hay cosas en el corazón de la gente. ¿Entiende? Y a veces nos despreocupamos por lo que hay en el corazón de la gente y cómo es la persona en sí, de cómo se ve. Al final, la persona se puso a hablar con mi esposa, cambió su actitud. En todo momento nosotros fuimos amables con ella, porque otros hubiéramos sido, que vea, que pague más, que vaya allá a la que envía acá, que le cobren más por malosa. Pero no, hermanos, uno tiene que siempre, dice, vence el mal con bien. Y uno no puede ser hipócrita, uno no puede presentarse tal y como no es. Entonces, por eso vemos que el Señor hablaba acerca de las señales. ¿Por qué? Porque recuerde lo que mencionaba acerca de la circuncisión. ¿Dónde dijo el Señor que ahora iba a ser la circuncisión? En el corazón. Ahí, por eso la palabra dice, con la boca se confiesa para salvación. Si se cree, ¿dónde? En el corazón. Ya no tienes que hacer una circuncisión literal como lo hacía el pueblo judío. Y ahora, hermano, hay un grupo de mesiánicos que te quieren hacer todas esas cosas. Empiezan a celebrar. ¿Y dónde queda Jesús entonces? ¿Dónde está el Señor en todas estas cosas? Amén. Por eso mucha gente celebra cosas o no celebra cosas, porque si tú lo haces, eres menos espiritual de los que lo hacen. Amén. Entonces, cuidémonos del libertinaje. Diga conmigo libertinaje. Porque eso no es darle luz verde, hermano, de que usted se vista como quiera y haga lo que quiera porque está bajo la gracia. No, libertinaje, y usted debe de saber lo que es correcto y agrada al Señor. Cuando uno hace las cosas bien, uno no tiene por qué esconderse. ¿Sí o no, hermano? Cuando usted hace las cosas correctas, usted no tiene que estar ahí viendo a ver quién lo vio. Porque Dios te está viendo. No, nada les oculto. Y lo peor de todo como cristianos es que nos descubran en la picardía. Bravo se pone uno cuando nos descubren en la picardía. Y no se da cuenta de que Dios lo hace ver o lo saca a luz porque nos ama. Amén. Por eso entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidémonos del libertinaje. También, hermano, Pablo nos exhorta para que podamos ser libres del legalismo, de que nosotros podamos estar sujetos a Cristo. Diga conmigo, Cristo. Y no las experiencias. Colosenses 2:18 dice la palabra: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, estremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién da el crecimiento en la iglesia? Dios. Diga conmigo Dios, por favor. Dios es el que da el crecimiento, hermano. No es un show que uno puede hacer, no es algo porque en la iglesia, mire, la iglesia solo quiere programas. Eso es lo que es la iglesia. Y cuando usted no los tiene, qué aburrido es el evangelio. Cuando se invita a estudiar la palabra, qué aburrido es esto. Por eso, hermano, necesitamos nosotros estudiar la palabra, porque queremos vivir un evangelio por experiencias. Nosotros somos los seres humanos, somos muy emocionalistas.
Y no se ven cambios en la gente cuando solo se mueve basado en emociones. Los cambios genuinos se dan a cabo a través del estudio de la palabra. Que usted cante, salte, hable en lengua, pero no estudia la Biblia, mucho de eso se puede manifestar en emoción. Porque ¿dónde trabaja el Espíritu si no hay palabra de Dios? Y eso es lo que a nosotros nos encanta, Porque si fuéramos espirituales, dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Si el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, hermano, créame de que va a ser una vida completamente agradable delante del Señor. Le voy a contar mi experiencia. Cuando yo estaba en la iglesia, me llevaron a mí de chaperón para un campamento de jóvenes. Mira, hermano, fue una locura eso. Yo miraba a esos muchachos y dije yo, Dios mío, primero, en mi ignorancia, la primera noche me alegré porque dije, oh Dios, ¿cómo te mueves? Ya la segunda ya me pareció sospechoso y el tercer día no me quedé, me vine porque no me gustó lo que vi. Pero cuando llegaron a la iglesia ese día, todos estaban emocionados porque todos esos muchachos estaban emocionados. ¿Sabe qué pasó? El lunes y el martes todos ellos volvieron a su propia vida. ¿Dónde estaba el toque espiritual de Dios en esas vidas? Y para tristeza, muchos de ellos no permanecieron en la iglesia. La mayoría o casi todos de los que yo me recuerdo no permanecieron en la iglesia. Entonces, ¿sabe qué? Aprendí, viví que la emoción sin palabra, hermano, solo te va a llevar a un momento, a un lapso. Esa es una realidad. Entonces, cuidémonos de las emociones. Pablo está diciendo acá, y escuche esto, que nosotros seamos humildes y que no le rindamos culto a los ángeles. Hay gente que mira miran a aquel predicador como más que al mismo Dios. Estamos hablando de una figura humana, pero hay gente, hermanos, gente que quiere andar, hermano, con el pare de sufrir. ¿Usted sabe eso? Que usted necesita su amuleto ahí. Usted necesita su dije, dicen allí en Honduras, su crucita. Necesita su aquí, su allá, para los malos espíritus, para esto, para lo otro, que no sé qué. Que hay gente que y entonces yo me pregunto, ¿y dónde queda Cristo? ¿Dónde queda su Espíritu Santo? ¿Necesita el Señor ayuda de un amuleto? Porque hay gente que va a Israel, se trae la tierra santa, hermanos, ay, Dios guarde que eso se le va a perder. ¿Necesita esos amuletos? ¿Los necesita de verdad? Si lo necesita, entonces Cristo no significa nada para usted. Mire que son esos charlatanes de pare de sufrir. El agua bendita, el paño, que no sé qué, que la gente le gusta eso. Si no, esas iglesias hubieran desaparecido. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Traiga unos canastos acá, 100 pesos, hermanos. Dios le va a dar 10,000. Si le digo, hermano, algunos caen. Créame que caen. ¿Cree usted que Dios necesita ayuda para bendecirlo? No, hermanos. Entonces cuidémonos de eso. Que nadie los descalifique, pero cuidemos acerca de las cosas que la gente cree como un misticismo. También cuidémonos de las personas que hablan de visiones y solo visiones de otros, pero nunca de su propia vida. Yo creo en las visiones, hermano. Pero toda visión siempre la paso por un filtro, que es la Escritura. La misma palabra nos dice, toda la profecía debe de ser juzgada. ¿Está entendiendo eso? Mire qué bonita es la palabra, porque nos dice, es que me gustó mucho la frase de un expresidente hace años, cuando estaban haciendo un acuerdo de paz. Dijo, yo creo, pero verifico. Amén, hermano. Y eso no es malo, porque eso te lleva al estudio. Pablo nos está dando advertencias. Y usted sabe que hay religiones donde se tienen que lacerar, ¿verdad? Usted sabe, malo y se pega. Eso no le sirve de nada, porque mire, aunque castigue el cuerpo,
El Señor lo que está diciendo, hermanos, ahí es que lo que nosotros tenemos que rendir es el corazón. Usted puede estarse dando 20 fajazos por el pecado que cometió. Eso no va a hacer nada si usted no pide perdón delante del Señor. Entonces hay que entender todas estas cosas que la Escritura nos está diciendo. ¿Por qué? Porque hay iglesias o hay religiones que practican eso, que se tienen que pegar para que los perdonen. Por eso, hermanos, Cristo es suficiente. Amén. Entonces, cuidémonos de eso. Sujetémonos a Cristo. Pablo claramente lo está diciendo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud quien todo el cuerpo. Dice ahí, escuchen el versículo 19, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, ¿qué es lo que va a dar crecimiento a la iglesia? El estudio de la palabra. Aunque a veces a nosotros no nos gusta, hermanos. A gente que le gustaba ir, mire, a su hijo le gusta ir a la escuela. Usted que tiene hijos, ¿le gusta ir a la escuela a sus hijos? Si le gusta ir, tiene que llevar buenas notas. Porque si le gusta ir a la escuela, solo a relajar va. O sea, a lo que va a la escuela, pero no va a estudiar. Porque si le gusta la escuela es para ir a estudiar. Pero si solo va porque ahí están los amigos, hermano, va porque ahí tiene sus friends, pero no porque le gusta estudiar. Entonces, las emociones no pueden estar por encima de la autoridad de Cristo. Por eso no busque solo experiencias, porque eso no le van a provocar un cambio genuino. Amén, hermanos. Entonces, solo para recordarle esto, el evangelio no necesita que se le hable solo de prosperidad. El evangelio no necesita que solo se le hable de milagros, y el evangelio no necesita que solo se le hable de lo sobrenatural. Son añadiduras, son sombras, la palabra lo dice, pero no se puede girar alrededor de estas. Amén, hermanos. No puede estar esperando que solo Dios obre en milagros. No puede estar esperando que Dios siempre lo va a prosperar. No puede esperar sobre las cosas sobrenaturales, sino que es parte, pero no es lo principal. Lo principal es Cristo. Amén, hermanos. Y también, ya para terminar, Pablo nos exhorta para que podamos estar libres del legalismo, que el legalismo, hermano, la exhortación que nos da es que podemos ser libres en Cristo y no esclavos, porque eso es lo que hace el legalismo, nos esclaviza. Colosenses 2:20 dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. O sea, lo que está dando a entender Pablo, dice, hombre, si el Señor te cambió a la vida que tenías antes a través de Cristo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? O sea, ¿qué está diciendo? Te sometes a cosas que te enseñan, pero no tienen Biblia. Hermano, yo a veces me sorprendo cuando hay cosas que queremos hacer, y la pregunta siempre que yo me hago, ¿dónde está eso en la Biblia? Y aunque está en la palabra, hay que estudiar en qué contexto el Señor lo dio a conocer o permitió que pasara. Siempre tenemos que ir, porque imagínese si usted, cuántos aquí a alguien le cae mal y se quiere vengar, y entonces agarra usted, como le dijo el Señor a los fariseos, escuchaste que decían ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad que sí? Porque eso está en la Biblia, hermanos. Y el Señor confrontó a los fariseos, pero hoy os digo, améis a vuestros enemigos. Hermano, pero si no, usted tiene un enemigo, agarra el salmo para fulminar a su enemigo, para que ese se muera, para que le vaya mal. El Señor quiere que hagamos eso para que aquello que nos ha hecho mal. El Señor está diciendo que amemos a nuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, dice la palabra. Entonces se da cuenta, no todas las cosas que están ahí las podemos aplicar de una manera literal, porque tienen un significado, un contexto, algo, un momento que Dios quiere que lo hagamos. Amén. Entonces, no abracemos malas enseñanzas, porque si eso lo hacemos, vamos a volver a ser esclavos. Nos liberamos del mundo para ser esclavizados. Mire, lo más triste es ser un cristiano amargado, triste, un cristiano, hermanos, que no disfrutan nada. Por eso me preocupa muchas veces aquí en la iglesia, porque digo yo, ¿por qué no hay tanto gozo en nuestros corazones? Si en el Señor somos libres, hermanos. Cuídese de preceptos que pueden llevarlos al error. Recuerde que nadie te va a decir que lo que está haciendo está mal. Pablo claramente nos dice, tales cosas tienen la verdad
Todas las cosas tienen la verdad. ¿Sabe algo? Algo que tienen en común todas las religiones es tratar de hacer el hombre una mejor persona. Todas las religiones quieren, ese es el propósito. No importa la que sea, unos con procedimientos totalmente equivocados, pero a la larga lo que ellos quieren es que seamos mejores personas. El problema que no lo vamos a hacer solos. El problema que no lo vamos a hacer por imposición. Todas las cosas que usted y yo debemos de hacer tienen que ser voluntarias y de corazón, apegadas a lo que dice la palabra. No para satisfacer a nadie. Indudablemente necesitamos aprender, porque no podemos vivir en ignorancia. Amén. Por eso hay una lucha contra el pecado. ¿Y cómo se lucha contra el pecado? Ayúdenme, ¿cómo se lucha contra el pecado? No se lucha con la carne, se lucha, hermanos, con el Espíritu. Y la manera de vencer el pecado no lo vamos a lograr si no es con Cristo. Yo sé que todos aquí tenemos batallas, todos aquí, hermanos, amamos al Señor, pero por eso estamos aquí, para poder estudiar la Escritura. Yo confío en el Señor de que usted le pique un gusanito allí en su interior y vaya y lea. No se ponga a escuchar, lea. Amén, hermano, diga conmigo leer. Agarre la Biblia y lea. Lea, mire, ya que tiene el teléfono hay como 20 versiones. Lea diferentes versiones. Eso nos abre nuestra mente. Amén. Eso va a hacer que conozcamos más a Dios. Sabe que leyendo así, el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Cuando usted lee, dice, wow, ahí ha estado este versículo. ¿Verdad que sí? Amén, hermanos. Ahí donde usted está, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos, por favor. Que el Señor nos libre de poder de practicar una mala teología, una mala práctica del Evangelio. Que si hay ignorancia en nosotros, que el Señor se encargue de sacarnos y mostrarnos la verdad, para que podamos seguir creciendo. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por lo bueno y maravilloso que tú eres.